Hola amigos. Antes de empezar, te invito a suscribirte ahora mismo y a activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos videos. Hoy voy a desvelarte por qué existe un tipo de arroz que jamás debes llevar a casa. ¿Preparados? Vamos a ello. Diversos informes de salud señalan que ciertos arroces podrían contener niveles de arsénico más altos de lo recomendable, sobre todo cuando el grano conserva su capa externa o se presenta en productos como tortitas o snacks. Este tóxico, según la Organización Mundial de la Salud, está entre las sustancias más peligrosas para la salud, pudiendo ocasionar problemas crónicos si se consume en exceso. Para minimizar riesgos, lo mejor es decantarse por variedades con menor contenido de arsénico y emplear métodos de lavado y cocción que ayuden a eliminarlo. Aprender a leer etiquetas, conocer la procedencia del arroz y variar la dieta con otros cereales o legumbres son pasos fundamentales para proteger tu bienestar. Si quieres estar al tanto de todos los secretos y consejos útiles sobre nutrición y hábitos saludables, este video es imprescindible. El inicio de una sorpresa inesperada. Hoy comienza un viaje fascinante al interior de uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo, el arroz. Durante años, se ha creído que este cereal es sinónimo de salud y versatilidad, un básico que no puede faltar en nuestras despensas. Te invito a reflexionar sobre una realidad que pasa desapercibida para la mayoría. Algunos tipos de arroz contienen un elemento tóxico que jamás deberíamos subestimar. Para comprender la relevancia de este tema, basta con pensar en la frecuencia con la que consumimos arroz. En numerosas culturas, se prepara a diario en sopas, guisos, paellas, postres y hasta bebidas. Su popularidad es tan grande que, sin darnos cuenta, puede convertirse en un vehículo de sustancias indeseadas. Por ello, el objetivo de este capítulo introductorio es sembrar la curiosidad y, sobre todo, la urgencia de informarnos mejor. Descubriendo al enemigo silencioso. En esta parte, revelaremos el nombre del enemigo silencioso que se esconde en ciertos granos de arroz, el arsénico. Este elemento químico, clasificado como una de las sustancias más tóxicas según la Organización Mundial de la Salud, puede hallarse en el arroz debido a la peculiar forma en que se cultiva. Al crecer sumergido en agua durante gran parte de su desarrollo, los granos de arroz absorben pequeñas cantidades de arsénico que se encuentra de manera natural en el suelo y en las aguas subterráneas. Aunque el arsénico puede encontrarse en diversos alimentos, el arroz se considera particularmente vulnerable, dado que permanece en contacto prolongado con el agua estancada. Aquí es donde comienza la verdadera importancia de diferenciar los distintos tipos de arroz, ya que no todos contienen la misma concentración de este contaminante. Lo que veremos a continuación es cómo distinguirlos y, sobre todo, qué precauciones tomar para que nuestro organismo no se vea afectado. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta antes? Llegados a este punto, surge una pregunta natural. Si el arsénico en el arroz representa un peligro, ¿por qué no hemos oído hablar de ello con mayor frecuencia? La respuesta se encuentra en varios factores. En primer lugar, el arsénico suele estar presente en pequeñas concentraciones que no siempre generan síntomas visibles a corto plazo. Además, los consumidores suelen confiar en la seguridad alimentaria de los supermercados y de las marcas, sin indagar en investigaciones que profundicen en la procedencia y el procesamiento del arroz. La realidad es que existen estudios de organismos dedicados a la protección del consumidor que han analizado cientos de muestras de arroz en diferentes países. Estos estudios concluyen que ciertas variedades acumulan más arsénico que otras. Sin embargo, al tratarse de un tema complejo, es posible que no haya recibido la cobertura mediática que requiere. Lo importante ahora es mantenerse informado y saber que, con algunos cambios sencillos, podemos reducir la exposición al arsénico de manera significativa. El impacto del arsénico en la salud. Adentrémonos más en la gravedad de este asunto. El arsénico es un tóxico que se ha relacionado con diversos problemas de salud cuando se consume en niveles superiores a lo recomendado. Algunos estudios asocian la exposición prolongada a esta sustancia con trastornos del sistema nervioso, problemas renales, y en casos extremos,
distintos tipos de cáncer. La peligrosidad radica en que el arsénico es bioacumulable, es decir, el organismo no lo expulsa de manera eficiente y se va acumulando con el tiempo. Esto provoca que incluso pequeñas cantidades ingeridas con regularidad puedan suponer un riesgo significativo a largo plazo. En niños, la situación es más alarmante, pues su organismo en desarrollo es más vulnerable, y su dieta puede basarse en papillas o cereales que incluyen arroz. De ahí la importancia de tomar medidas preventivas cuanto antes. Variedades de arroz bajo la lupa. Una vez reconocemos la existencia de este enemigo silencioso, el siguiente paso es conocer las distintas variedades de arroz y entender por qué unas acumulan más arsénico que otras. Los estudios comparativos realizados indican que el arroz integral es el que puede presentar los niveles más altos de arsénico. La explicación es relativamente sencilla. Al conservar la capa externa del grano, que es precisamente donde se deposita gran parte de las sustancias contaminantes, el arroz integral tiende a retener mayores concentraciones de este elemento. Por el contrario, el arroz vaporizado y el arroz blanco, sobre todo el de grano largo, suelen contener menores niveles de arsénico. El proceso de pulido y la forma de tratamiento en el caso del arroz vaporizado contribuyen a eliminar una parte significativa de estas sustancias, haciéndolo más seguro para el consumo frecuente. Sin embargo, esto no significa que podamos comerlo en exceso sin ninguna precaución. Lo ideal es diversificar y seguir ciertos métodos de preparación para minimizar el riesgo. El riesgo de las tortitas y otros derivados. ¿Quién no ha visto en el supermercado tortitas o snacks a base de arroz? Se han vuelto populares como una alternativa ligera para picar entre horas o sustituir el pan. La sorpresa llega cuando descubrimos que ciertas tortitas de arroz pueden alcanzar concentraciones considerables de arsénico. Esto se debe a que el procesamiento del grano no siempre elimina las sustancias tóxicas, y además, estos productos suelen tener un porcentaje muy alto de arroz concentrado. Lo mismo ocurre con otros derivados, como los fideos de arroz, las papillas infantiles y los cereales para desayuno que incluyen arroz en su composición. Aunque la cantidad de arsénico puede variar, es esencial revisar la etiqueta y conocer la procedencia de la materia prima. Así podremos tomar decisiones más informadas, sobre todo si en casa hay niños o personas sensibles a este tipo de contaminantes. ¿Es la bebida de arroz más segura? En los últimos años, han aparecido en el mercado múltiples bebidas vegetales como sustitutas de la leche. Entre ellas, la bebida de arroz suele ser elegida por quienes evitan los lácteos o buscan nuevas opciones. Curiosamente, este producto no acumula tanto arsénico como el arroz en grano o las tortitas, porque en su composición hay una gran proporción de agua y un contenido reducido de arroz propiamente dicho. Aún así, no se debe bajar la guardia. Consumir esta bebida de forma moderada es razonable, pero resulta prudente alternarla con otras opciones vegetales como la bebida de almendras, de avena o de soja, e incluso con leche de vaca si no existe intolerancia. La clave, una vez más, está en no saturar nuestra dieta con un único producto, sino mantener una dieta variada y equilibrada que evite la exposición continua a posibles riesgos. El proceso de cocción como aliado. El método de preparación del arroz puede marcar una gran diferencia en la cantidad de arsénico que finalmente ingerimos. Una de las recomendaciones más extendidas es remojar el arroz en abundante agua durante varias horas antes de cocinarlo. Al desechar esa agua de remojo, se logra eliminar parte de los compuestos indeseados. Además, se aconseja cocer el arroz con un volumen de agua mayor de lo habitual, por ejemplo, 6 partes de agua por cada parte de arroz, y luego escurrir el excedente. Este procedimiento, similar al que se usa en la preparación de la pasta, puede contribuir a reducir significativamente el nivel de arsénico en el grano final. Aunque no elimina por completo el problema, es un paso sencillo que todos podemos aplicar para mejorar la calidad de este alimento. La regulación y los límites de seguridad. Para comprender mejor el trasfondo de este tema, conviene conocer los límites de seguridad que establecen las autoridades sanitarias. Muchos países fijan concentraciones máximas de arsénico inorgánico en los alimentos.
Sin embargo, no siempre existe un consenso absoluto, y la regulación puede variar de un lugar a otro. Esto dificulta que el consumidor tenga una referencia clara en todos los mercados. A pesar de ello, la comunidad científica y las organizaciones de defensa del consumidor trabajan para ofrecer orientaciones que sean útiles. Se sugiere, por ejemplo, que en adultos no se ceda la ingesta de 0,3 microgramos de arsénico por kilo de peso al día, mientras que para los niños se recomienda un límite 3 veces menor. Estas cifras, aunque parezcan difíciles de traducir en la práctica, sirven para advertirnos que incluso cantidades aparentemente mínimas pueden repercutir en la salud si se consumen de forma constante. El papel fundamental de la educación alimentaria. Es clave subrayar la importancia de la educación alimentaria. Muchos riesgos asociados al consumo de ciertos productos podrían mitigarse si desde edades tempranas se enseñara a comprender el origen de los alimentos y sus posibles contaminantes. La información es poder, y saber dónde y cómo se cultiva el arroz puede ser determinante para evitar compras que perjudiquen nuestra salud. Además, en la formación del paladar de los niños, incluir diversidad de cereales y pseudocereales reduce la dependencia hacia un solo alimento. Quinoa, avena, trigo sarraceno y otros granos pueden convertirse en aliados nutritivos y seguros. Inculcar la costumbre de remojar, cocinar adecuadamente y leer etiquetas es una forma de proteger a futuras generaciones de riesgos innecesarios. La industria y sus responsabilidades. Aunque el consumidor tiene el poder de elección, no podemos pasar por alto la responsabilidad de la industria alimentaria. Productores y distribuidores deben realizar controles de calidad exhaustivos y transparentes, asegurándose de que sus productos cumplan con los límites legales de metales pesados y otras sustancias contaminantes. En algunos casos, se han implementado métodos de cultivo que reducen la exposición al arsénico, ya sea modificando el sistema de riego o seleccionando campos con menor concentración de este elemento en el suelo. Estas prácticas deben difundirse y convertirse en la norma para garantizar la seguridad de quienes confían diariamente en un producto tan arraigado en nuestras culturas gastronómicas. Consejos prácticos para comprar arroz. Llegamos a la parte del guión donde se ofrecen consejos prácticos para que la próxima compra en el supermercado sea más segura e inteligente. En primer lugar, se recomienda optar por variedades como el arroz vaporizado o el arroz blanco de grano largo, que suelen presentar menores concentraciones de arsénico. Si te gusta el arroz integral por sus propiedades nutricionales, procura remojarlo y cocinarlo con bastante agua para reducir el contaminante. En segundo lugar, busca etiquetas de origen confiable o sellos de calidad que indiquen un mayor control en el proceso de producción. Algunas marcas incluyen la procedencia del grano y los controles a los que ha sido sometido, lo que puede ayudar a tomar una decisión más fundamentada. Finalmente, no dudes en variar tu dieta con otros cereales y alimentos, de modo que no dependas únicamente del arroz. ¿Qué hacer con los niños? Las personas más pequeñas de la casa merecen especial atención. En muchos hogares, se ofrece arroz a los niños de manera muy frecuente, ya sea en forma de papillas, en el comedor escolar o como base de sus comidas diarias. Para proteger su salud, es aconsejable alternar con otros ingredientes como pasta de trigo, patatas, quinoa, cebada o legumbres. Asimismo, cuando se prepara arroz específicamente para ellos, conviene aplicar las técnicas de remojo y cocción. En el caso de snacks como las tortitas de arroz o cereales a base de este producto, se recomienda moderar su consumo e incluso sustituirlos por alternativas más seguras, al menos hasta que se tenga la certeza de un menor nivel de arsénico. La visión de futuro en la que el arroz no solo es un alimento, sino un pilar económico en muchas regiones del mundo. Su cultivo tradicional, sumergido en agua, ha propiciado la proliferación de este cereal, pero también la acumulación de contaminantes naturales. En esta parte, se exploran algunas investigaciones que buscan implementar sistemas de riego intermitente o incluso de cultivos en seco para minimizar el contacto prolongado con aguas contaminadas.
Estos métodos modernos buscan reducir la concentración de arsénico sin perder la productividad ni alterar demasiado las prácticas culturales de cada región. Además, se estudian variedades de arroz más resistentes, capaces de absorber menos contaminantes. Aunque estos avances requieren tiempo y recursos, representan un rayo de esperanza para las próximas generaciones. Mitos y realidades sobre el arsénico. En un entorno saturado de información, es fácil caer en mitos sobre la toxicidad del arroz y el arsénico. Por un lado, hay quienes afirman que todo el arroz es venenoso, creando un miedo infundado que no contribuye a encontrar soluciones razonables. Por otro lado, existe el bando que asegura que el arsénico está presente en cantidades tan bajas que no hay ningún peligro. La realidad se encuentra en un punto intermedio. Aunque casi todos los granos de arroz contienen algo de arsénico, no todos alcanzan niveles alarmantes. El problema surge cuando hay consumo excesivo y prolongado, especialmente de variedades con niveles altos. Una correcta preparación y una dieta diversificada contribuyen a mantener el riesgo bajo control. Por ello, el equilibrio es la clave para afrontar estas realidades sin caer en radicalismos. El papel de las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias cumplen un rol fundamental en la protección de la salud pública. Desde la evaluación de riesgos hasta la emisión de recomendaciones, su función consiste en vigilar la cadena alimentaria para asegurar que los productos que llegan a nuestras mesas sean seguros. Se llevan a cabo inspecciones periódicas en fábricas y campos de cultivo, así como análisis de muestras aleatorias de arroz y otros alimentos. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para establecer estándares que se apliquen de manera uniforme en todos los países. El arroz es un producto global, comercializado a gran escala, lo que complica la tarea de armonizar normativas y controles. Ante estas limitaciones, la información y la participación activa del consumidor se vuelven más importantes que nunca. Técnicas caseras para una mesa más segura. Retomando la parte práctica, es oportuno profundizar en algunas técnicas que pueden implementarse fácilmente en casa. Además del remojo prolongado y el uso de abundante agua en la cocción, es útil lavar el arroz previamente hasta que el agua salga lo más clara posible. Esto no solo elimina el exceso de almidón, sino también parte de las impurezas superficiales. Otra técnica interesante es combinar el arroz con vegetales ricos en fibra y antioxidantes, lo cual podría ayudar a contrarrestar en cierta medida los efectos de agentes tóxicos. Aunque estas estrategias no eliminan por completo la presencia de arsénico, sí contribuyen a disminuir la proporción que llega a nuestro organismo y mejoran el perfil nutricional del plato. Dietas equilibradas y diversificación. La mejor herramienta para reducir el riesgo de intoxicación crónica por arsénico es la diversificación alimentaria. Esto implica incluir en la dieta múltiples fuentes de hidratos de carbono, proteínas y micronutrientes. Cereales como el trigo, la avena, la quinoa y el maíz pueden complementar o sustituir al arroz en muchas preparaciones. Además, recurrir a legumbres, frutas y verduras de temporada aporta variedad de vitaminas y minerales esenciales para el organismo. En ese sentido, observar la gastronomía de distintas culturas puede inspirarnos a preparar recetas en las que el arroz no sea siempre la pieza central. Desde ensaladas con legumbres hasta guisos con tubérculos o pastas integrales, las opciones son prácticamente ilimitadas. A mayor variedad en la cocina, menor será la exposición continua a un solo producto potencialmente contaminado, rompiendo paradigmas y haciendo elecciones conscientes. Llegados a este punto, es importante recapitular y enfatizar el cambio de paradigma que se propone. Tradicionalmente, se ha visto el arroz como un alimento neutro e inofensivo, presente en la mayoría de las culturas culinarias. Sin embargo, lo aquí expuesto demuestra que ciertos tipos de arroz pueden suponer un riesgo para la salud si se consumen de manera habitual y sin precauciones. La información y la conciencia son los motores que impulsan decisiones de compra más responsables. Optar por productos de mejor calidad,
Alternar variedades con menor concentración de arsénico y aplicar técnicas de cocción específicas marcarán la diferencia en la salud a largo plazo. Romper con viejos hábitos alimentarios puede sonar retador, pero cuando se trata de proteger el organismo, cada esfuerzo merece la pena. El cierre de una advertencia necesaria. Hemos llegado al final de este extenso guión, que se propuso revelar cuál es el tipo de arroz que jamás deberíamos comprar, aquel que, por su forma de producción o sus características, concentra niveles peligrosos de arsénico. Hemos visto que el arroz integral puede contener cantidades mayores, que las tortitas de arroz representan un riesgo si se consumen sin moderación y que incluso algunos productos derivados deben analizarse con cuidado. No se trata de satanizar el arroz ni de alarmar innecesariamente. Es un alimento versátil, nutritivo y culturalmente arraigado. Pero la clave está en la información y en la moderación. Saber elegir las variedades con menor contenido de arsénico, remojar y cocinar adecuadamente, y diversificar la dieta con otros cereales y alimentos, son estrategias al alcance de todos. Ese es el mensaje final de esta extensa investigación. En nuestras manos está la decisión de proteger nuestra salud y la de quienes nos rodean. Informarnos, actuar con responsabilidad y alzar la voz son los pasos necesarios para que este enemigo silencioso deje de representar una amenaza en nuestras mesas. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y recuerda echar un vistazo a mis videos anteriores, porque esto es solo el comienzo de una serie llena de información vital para tu salud. Nos vemos en el próximo video.